Muy bien, pues vamos a empezar con la segunda parte del Foro Hostel Tour, con esta mesa bajo el título El creciente papel de los fondos de inversión en el sector turístico, en la que participan Javier Arús, que es el socio responsable de hoteles de Azora, Juan Antonio Gutiérrez, el CEO de Mazabi, Alejandro Hernández Puertolas, CEO y fundador de HI Partner y que es parte de Blackstone, y Juan Luis Ramírez Belaustegui, socio fundador de Portobelo Capital. Modera la mesa Javier Águila, presidente para Europa de Apple Leisure Group. Javier, es tuyo. Gracias, Manolo. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad de moderar un panel como este, es un lujo, ¿no? La verdad que aquí tenemos a algunos de los players principales de lo que ha sido un gran cambio en la inversión hotelera en España, ¿no? Hace apenas 5 años, y con alguno de ellos lo hemos comentado muchas veces, cuando te ibas a Londres o a algunos otros focos de inversión institucional y hablabas del sector vacacional y de invertir ahí, te miraban con cara extraña, y ahora, pues como veíamos en la parte anterior del foro, pues hemos llegado a unos niveles de inversión hotelera de casi 5.000 millones de euros, ¿no? Que es un granito, ¿no? Entonces, la primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué factores han sido los que, en vuestra opinión, han llevado a que los inversores os fijarais finalmente en la hotelería vacacional como un sector interesante? Y me gustaría hacer primero a Javier, que fue a través de Azora uno de los primeros que entraron en el sector. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar. Como dice Javier, yo creo que desde Azora nos movimos pronto en el sector, ¿no? Junto con Raúl de Barceló. Y yo creo que fundamentalmente lo que ha hecho muy bien el sector en España es aprovechar la gran liquidez que entró de inversor en general, ¿no? Yo creo que a partir del verano del 2013, final del 2013, yo creo que claramente España se pone como un mercado objetivo de los inversores institucionales. Ellos querían invertir en España, querían invertir en la recuperación de España y entró muchísima liquidez al sistema, ¿no? Yo creo que liquidez que nunca habíamos visto en esos volúmenes como se vio en el periodo del 14 hasta el 17 o el 18. Y eso fue un escaparate fantástico para que un activo que es tan relevante como es el sector vacacional en España, una industria como la del turismo, pues pudiera capturar parte de ese protagonismo, ¿no? Desde un punto de vista de inversor. Y yo creo que a partir de ahí se hicieron bien las cosas, ¿no? Yo creo que aparecieron otros inversores, se empezaron a estructurar las operaciones de una forma que tenían sentido, y eso ha permitido dar visibilidad a este sector, ha permitido que muchos de los mitos que rodean a la inversión hotelera, a la inversión vacacional en particular, ¿no? En general el inversor final se fuera empezando a conocerla, fuera empezando a dedicar tiempo y a desmitificar un poco las grandes leyendas urbanas, ¿no? Ciclo, estacionalidad, etcétera, ¿no? El rol de los turoperadores. Yo creo que esos elementos han favorecido mucho la entrada, ¿no? de ese inversor institucional, que creo que es muy sano para el sector. Alejandro, ahora sois el mayor propietario de hoteles en España, que hace 5 años era inimaginable, ¿no? ¿Cómo habéis visto vosotros este cambio? ¿Qué os llevó a vosotros y a vuestros inversores a entrar? Bueno, también agradecer el estar aquí hoy, compartir con vosotros el día de hoy. A ver, yo creo que la evolución del interés por los hoteles no es una cosa en España. Es decir, en Europa, hace 4 o 5 años, de todas las transacciones en inmobiliario, los hoteles representaban el 3%, ahora representan el 8%. Por lo tanto, el asset class hotelero está creciendo de manera muy relevante en el mundo institucional. España, evidentemente, es un país referente en hoteles, es el segundo país vacacional del mundo. Es verdad que no había mucho institucional entonces, pero en un país con tanto turista, en un mundo donde 200 millones de turistas vienen al sur de Europa, el 55% pues, de los turistas mundiales lo hacen por ocio, pues era normal que acabasen tarde o temprano en España. España, una de las cosas que también es muy interesante y es una de las razones por las cuales nosotros estamos invirtiendo, es porque prácticamente la oferta no ha crecido nada. Es decir, en España hay unos 700.000 habitaciones, no han crecido en los últimos 10 años, sí que ha crecido evidentemente la demanda, pero no la oferta de manera significativa.
hay muchos hoteles cansados, hay mucho que hacer en transformación hotelero. Por eso yo creo que desde el punto de vista también de ciclo, es menos importante el momento en el que nos encontramos del ciclo. Lo que realmente es muy importante es encontrar buenos activos en zonas turísticas cansados y a través del reposicionamiento, bien la inversión en CAPEX y el asset management, pues crear valor en esa transformación. Eso, pues a cualquier private equity del mundo, pues le es muy interesante. Y por último, mencionar que han surgido plataformas. Tener en cuenta que en España, a un señor de Nueva York, pues el entrar y comprar en ADG o comprar, no sé, en Alcudia, pues le es francamente complicado. Pero si existe un equipo local con capacidad para identificar oportunidades, transformarlas y hacer el asset management correcto, pues eso ayuda mucho. O sea, la creación de plataformas especialistas en este tipo de cosas también ha hecho que los inversores pues apuesten más por este país. Juan Antonio, vuestro caso es un poco distintos, sois inversores muy patrimonialistas, con un gran número de familias invirtiendo con vosotros. ¿Cuáles fueron las razones por las que empezasteis a entrar en el sector? Bueno, yo creo que de los que estamos aquí, yo creo que soy el que sé menos de esto, sin ninguna duda, pero bueno, ha habido una dinámica por la cual hemos terminado siendo inversores hoteleros sin querer serlo, y eso es, digamos, por una serie de justificaciones. Ahora estaba pensando yo para mí que hemos compartido jefa y jefe, yo 7 años con Concha, y estuvimos desde el 95 al 2002 juntos, con 2.000 millones de euros en el Fondo de Santander, que es donde estábamos, y no había ni un solo hotel. Y la única oportunidad que hubo alguna vez en esos 7 años fue comprar algún NH. Y dándole vueltas, yo claro, pensando en esa época, el sector no estaba profesionalizado. Los operadores eran propietarios de los hoteles y el único que tenía dinámica, o la única empresa que tenía dinámica, era NH, que te podías encontrar, que quería un edificio y entonces lo alquilábamos y demás. Aún así no invertimos en hoteles. ¿Por qué era eso? Porque también había un miedo escénico desde el banco en la situación de que podía llevar de riesgo de todo el personal comprando hoteles en un fondo de inversión, con lo cual no se compró nada. Entonces, cuando pasamos ahora y vemos tus jefes, que han sido mis jefes, y lo que habéis hecho tan brillante desde el punto de vista hotelero, ha debido cambiar algo. ¿A nosotros cómo nos ha afectado? Nos ha afectado. Pensad que nosotros tenemos 1.500 millones de euros gestionados, de los que 350, 400 están en hoteles, unos 12 hoteles. ¿Y por qué hemos terminado ahí cuando no es nuestro objetivo? Pues porque el sector se ha hecho muy profesional. El operador se ha hecho muy profesional. Cuando nosotros pensábamos invertir en rentas variables, este tipo de cosas, no te fiabas de los operadores. Estamos hablando en tiempos que la tecnología tampoco apoyaba. Ahora hay magníficos grupos, están aquí todos representados, que nos han hecho, con su profesionalidad y con su referencia a nivel mundial. Nosotros somos socios de Citi Banca Privada, hemos tenido que recorrer Latinoamérica 2012-2013, vas a México, es una gran plaza hotelera y todo el mundo mira a España y a las cadenas hoteleras españolas cómo lo están haciendo. Entonces, teniendo operadores específicos, financiadores específicos, contratos de arrendamiento que podemos tomar, nos ha hecho que hayamos entrado en un mercado que no es el nuestro por definición y que estemos en una posición de 12 hoteles y en torno a 400 millones de valoración. Y la verdad es que nos está yendo bastante bien esa parte, incluso con posición de inversión todavía en nuevas oportunidades. O sea, yo creo que el sector se ha profesionalizado muchísimo y España está en el punto de mira de medio mundo, que también le afecta a la liquidez. Nosotros tenemos dinero generacional que pasa a diferentes generaciones y tiene que tener liquidez los activos en los que invertimos por si acaso las familias, los miembros familiares quieren deshacer. Ahora los hoteles tienen liquidez, antes no. Juan Luis, vuestro modelo es híbrido, es propiedad y gestión. Cuéntanos un poco por qué pensasteis en esta fórmula y cuál ha sido la trayectoria. Bueno, nosotros sí que somos los más recientes en el sector. En los últimos llevamos, pues desde mediados de los 90 habremos hecho 50 inversiones en la empresa española. Hemos tenido acerías, compañías de servicios, compañías de alimentación como Angulas de Aguinaga, Espárragos Carretilla. Hemos tenido pues empresas que hacen rodamientos para el sector eólico. Nosotros solo compramos empresas, o sea, compañías que sean capaces de generar valor en los sectores que sean, excepto financiero e inmobiliario, que aquí hay un componente inmobiliario, como decías.
La verdad que llevábamos muchos años y cada vez que salíamos al extranjero a levantar dinero, a captar nuestros fondos, siempre te preguntan en qué vas a invertir y el área de Tourism and Leisure pues era algo que siempre se nos llenaba la boca diciendo y que nunca habíamos conseguido hacer. ¿Por qué lo hemos hecho finalmente? Y es verdad que en el fondo 3, que es el de un fondo de 400 millones, que fue el que empezamos a invertir en el 2014, hemos hecho 2 inversiones dentro del sector, que es en Bluesea, que es sobre todo una compañía gestora, lo que pasa es que circunstancialmente tiene la propiedad de muchos de los hoteles, de la mayoría, y luego también hemos entrado en el Rentacar comprando Centauro, ¿no? Una compañía que se está desarrollando muy bien. Bueno, por fin lo hemos conseguido. ¿Y qué nos gustaba del sector? Que lo hemos mirado mucho durante muchísimos años, sin éxito, ¿no? Hasta hace pues, 2 y medio prácticamente. Pues primero que es un sector, el sector turístico, tiene unas dinámicas de crecimiento indudables. O sea, si a alguien hace 50 años en España le dicen que en el año 2018 iban a haber 80 y tantos millones de turistas, pues hubiera sonado muchísimo. Probablemente igual de mucho que si pensamos que dentro de 25 años van a entrar 150 millones de personas, que yo me creo. Luego tienes unas tendencias positivas y unas dinámicas que ayudan, ¿no? Después es un sector muy español. España, pues el 13% del PIB, directa e indirectamente, viene de este sector. Es un sector, además, donde España lidera a nivel mundial. Y eso quiere decir que, además, hay un talento entre la gente que estáis aquí, los hoteleros españoles, pues son los mejores hoteleros del mundo, porque son prácticamente los que han inventado el negocio este. Y nosotros, desde luego, lo que no haremos nunca es invertir en una empresa donde no encontremos excelencia en la gestión, porque nosotros, por definición, ayudamos lo que podemos, pero no somos gestores. Como te decía, llevábamos mirando el sector tiempo. Habíamos visto pues, hoteles urbanos o cadenas de hoteles urbanos, hoteles pues, de 5 estrellas. Nunca habíamos encontrado, como en el caso de Bluesea, un sector en el vacacional de 3, 4 estrellas, costa, áreas de turoperación, un sector tan fragmentado. O sea, tantos hoteles, propiedad de familias, pues, donde el hotelero pues, llega al final de su carrera, no tiene continuidad familiar y entonces pues algo que para el private equity o para el capital privado que nos encanta porque genera muchísimo valor y especialmente en España, que es un país de muchas empresas, 65% del PIB son empresas pequeñas y medianas, normalmente familiares, pero muy fragmentadas y muy pequeñas, que difícilmente pueden competir, sobre todo en el sector exterior. 50 empleados de media frente a 250 de media que tienen las empresas alemanas, bueno, pues eso para nosotros es perfecto. O sea, si eres capaz de elegir la plataforma correcta en el sector correcto y apoyada por el equipo de gestión perfecto, pues somos capaces de generar mucho valor concentrando en ese sector tan fragmentado. Y esa fue precisamente la estrategia que seguimos y lo que nos gustó del sector vacacional y de lo que nos gustó de Bluesea. Desde esa plataforma, ser capaces o intentar alineando una estrategia de crecimiento, de llegar, pues si tenían 3.000 habitaciones, pues llegar a las 15.000 habitaciones, tratar de ser la marca líder en ese sector vacacional de 3, 4 estrellas y pensamos que eso puede generar muchísimo valor. Otra cosa que nos gusta también del sector es que hay unas dinámicas de cambio y de digitalización, donde la tecnología, pues que si el revenue, el yield management, revenue management, o sea, hay un montón y es muy complejo, y de luego mucho más complejo de lo que parece desde fuera. Yo creo que la tecnología está ayudando, está cambiando los canales de comercialización, el canal directo al que todo el mundo aspira de tener una cuota relevante, pues también hay que empujar y crecer ahí porque tiene mucho retorno y, bueno, y al final pues crear una compañía que sea líder en su sector y que tenga, bueno, pues que genere mucho valor al integrar todos esos pequeños hoteles que vamos comprando y que se unifica y se optimiza la gestión pues con concepto cadena, ¿no? Hay un componente inmobiliario y voy a y empalmo con la pregunta que tenías, que para nosotros es atípico, pero que a su vez genera unas dinámicas o unas palancas de valor también muy interesantes. Hasta ahora he dicho lo bueno del sector, lo malo es que es verdad que es un sector caro. O sea, los múltiplos que se pagan aquí, precisamente por ese componente inmobiliario también, pues es un sector que cuesta dinero. Los múltiplos hay que hacerse un poco al oído, ¿no? de los dobles dígitos o altos dobles dígitos, pero precisamente por la capacidad de financiación que hay de ese componente inmobiliario y las palancas de valor que hay gestionándolo correctamente, pues le da un atractivo adicional que nos interesó mucho.
habéis hablado de fragmentación, de activos cansados, de cambio y evolución en los gestores. ¿Qué creéis que habéis aportado los fondos en los últimos 4 o 5 años de un cambio brutal en el sector o qué os gustaría aportar en el futuro? Además de dinero, que eso está claro. Alejandro. Yo creo que nosotros, una de las cosas que estamos haciendo es ayudar a transformar el sector hotelero, ¿no? Este año, nosotros hace relativamente poco tiempo dijimos, porque no decimos muchas cosas, que íbamos a invertir 500 millones de euros en transformar hoteles, los hoteles que compramos de Hispania. Y yo, sinceramente, yo creo que una de las cosas que estamos haciendo los inversores es apostar por esa transformación. Yo creo que el sector hotelero en este país, si somos capaces de traer buenos conceptos, invertir el CAPEX correcto, porque hay gente que también se vuelve loco y hay que intentar entender muy bien el retorno que le quieres sacar a cada euro que inviertes en un hotel y hacer el acompañamiento al gestor, tener en cuenta que nosotros tenemos 20 gestores distintos y podemos compararlos mucho. Tenemos la ventaja de que trabajamos con Barceló, trabajamos con Meliá, con Iberostar, con Marriott y al final pues la capacidad que tenemos de poder saber quién maneja mejor un hotel y quién hace mejor qué, pues es muy importante, pero ayudar en el asset management, en el acompañamiento de los hoteles para hacer que las cosas funcionen mejor, pues es parte del trabajo que yo creo que aporta una compañía de inversión sofisticada. No estamos inventando nada, es decir, lo que estamos haciendo nosotros en Estados Unidos hay 17 REITs americanos que lo hacen desde hace muchos años, que son propietarios de hoteles, aunque están en la transformación y también en lo que es la gestión, y en la gestión estamos en la pata más de top line, también estamos en temas de gastos y en temas de experiencias, ayudando a transformar y reposicionar el activo. Yo creo que esa es una de las grandes cosas que está haciendo el mundo de los fondos y esta sofisticación que básicamente es una réplica de lo que ya lleva pasando en Estados Unidos hace unos cuantos años. Yo creo que también estamos ayudando, coincido mucho con Alejandro, ¿no? Yo creo que también estamos ayudando a hacer que este sector sea, entre comillas, más institucional, no solo desde el punto de vista del inversor, sino también desde el punto de vista de la explotación, de la operación de los hoteles, ¿no? Y yo creo que estamos ayudando a que sea más riguroso en cómo se gestionan los hoteles, cómo se construyen, cómo se reforman, cómo se explotan. Es decir, y todo esto yo creo que redunda en beneficio ¿no? en general de todos los que estamos participando en el sector. Con lo cual yo creo que hemos sido generadores de buenas dinámicas. Me han preguntado qué de negativo habéis aportado. Pues sinceramente creo que poco, ¿no? Poco negativo porque al final estás metiendo capital en un sector que antes no lo tenía, juegas como un agente nuevo y que en general debería beneficiar, ¿no? Sobre la teoría, beneficiar a todos los que están participando en él, ¿no? Los gestores a veces decimos, joder, están todos estos tíos encima todo el día preguntando. Pero eso es bueno, sí. ¿no? No, yo creo que sí. O sea, yo creo que es muy sano. Lo que decía Alejandro, tú como presidente te ayuda a gestionar tu día a día, porque ya tienes a un tío que te está mirando y te está ayudando a ver cómo puedes mejorar la compañía, ¿no? No, yo creo que una cosa que apuntaba Alejandro antes de esa visión de, lógicamente, manteniendo la confidencialidad, pero de ver muchos gestores de una forma transversal en zonas parecidas a las tuyas, pues puede ayudarte a apuntarte en la dirección correcta, ¿no? O sea, coincido. No, y te encuentras, sinceramente, dos tipos bien claros de gestores. O sea, el gestor sofisticado habitualmente entiende tu papel y entiende que estás para ayudar, tienes capacidad de inversión, quieres transformar. Es verdad que en España, en el vacacional, los grandes los grandes operadores también son propietarios de activos. Y a veces, pues decirle a un señor que lleva toda la vida gestionando un hotel que hace mal ciertas cosas, pues no es sencillo. Pero en términos generales, tengo que decir que el recibimiento es muy positivo y la verdad es que con nuestros socios, nuestros operadores, yo creo que estamos creando valor en este proceso. Hay algunos otros operadores que a lo mejor cuesta más. ¿De acuerdo? Yo creo que esos operadores seguramente pues, tienen menos capacidad de trabajar con fondos como nosotros y los operadores que entienden que la figura del propietario ya no es una figura solamente de transformar y pasarle la información, sino que va a estar encima, creo que es muy relevante. No, al final, yo creo que lo apuntabais antes, es un modelo anglosajón de Estados Unidos que aquí hemos adaptado más recientemente, pero que claramente es un modelo de éxito, ¿no?
Yo creo que el modelo todavía, yo no lo llevaría al extremo, Bueno. puro anglosajón, creo que es más mixto, Sí. ¿no? Teniendo el ángulo este latino. Yo creo que es muy creativo, yo creo que es muy flexible, yo creo que tanto el inversor institucional español como el operador español estamos creciendo juntos, ¿no? Entonces, mi experiencia de haber trabajado con algunos de los grandes americanos no es comparable con la experiencia de trabajar con algunos de los operadores españoles y con la capacidad que tienes para influir y para hacer cosas juntos, ¿no? En los dos sentidos. Nosotros aquí normalmente cuando compramos compañías a familias, que muchas están muy profesionalizadas, pero otras no lo están tanto, yo creo que lo primero es que yo creo que les damos que pensar, ¿no? Lo primero es alinear una estrategia, diseñarla juntos y acompañar a ese equipo ejecutivo a que vaya por la raya que hemos trazado de esa estrategia, ¿no? Eso parece una cosa evidente, eso ayuda bastante. Luego yo creo que introducimos pues más profesionalización en la dinámica de reporting, de gestión, de KPIs o de claves que hay que mirar en cada consejo. Es verdad que a veces somos un poco pesados, por aquí están también mis socios, que si el working capital, que si algún palabra de esto raro, mucha disciplina financiera, ayudamos en lo que podemos y evidentemente nosotros en todo menos en gestionar el negocio, podemos ayudar en las adquisiciones, que es una parte importante de la estrategia, en la financiación de esas adquisiciones y luego en la motivación. También cuando entra un grupo como nosotros, pues lo que siempre quieres es motivar muy bien a las personas que están generando ese valor. Bueno, pues eso también hace... Y aparte de motivar, no solo económicamente, sino además que no tengan miedo a hacer una operación que a lo mejor solos no se hubieran atrevido, pues porque es comprar una compañía más grande que tú mismo o hacer una inversión que a lo mejor excede de la capacidad de riesgo del empresario que tiene todo su patrimonio metido en una única compañía. Eso se nota mucho también. Luego la verdad es que cogen hábito y ya no hay quien les pare, ¿no? Y a veces hay que decir, oye, espera que vamos a consolidar y luego a seguir, ¿no? Pero en general el límite suele ser más por la gestión que por la capacidad económica de la compañía, que esa siempre se puede resolver, ¿no? Bueno, yo puedo añadir dos detalles un poco diferentes. Nosotros hemos acompañado a los hoteleros en destinos consolidados, pero en casi todos los hoteles que hemos comprado siempre ha habido un reposicionamiento. Entonces, en sitios consolidados como puede ser Baleares, Costa del Sol y Canarias, lo que nos ha ido bien es, pues, por ejemplo, en Baleares aprovechar la disposición cuarta, comprar un hotel en Ibiza, reposicionarlo y subirlo de categoría, y eso es lo que está pidiendo el sector, el turista y el sector, con lo cual en esa parte hemos jugado a yield. Y luego en otras partes hemos apostado por capital gain, por plusvalía, y hemos apostado mucho, por ejemplo, por el centro histórico de Madrid o edificios históricos. En esa parte, que es precisamente donde está nuestra gran plusvalía, tenemos la capacidad, bueno, no nos movemos por TIR, de tomar decisiones un poco más atemporales, ¿no? En general en nuestra inversión, no hablo solo en la parte hotelera. Entonces apostamos, por ejemplo, por el Hotel Albéniz, el Hotel Madrid, el Teatro Albéniz, que lo compramos únicamente por el valor del local comercial, que es lo que nosotros sabemos. Luego terminamos desarrollando un proyecto magnífico de hotel-teatro con Iberostar, con unas revalorizaciones importantes. Hemos apostado en plusvalía y los hoteleros que nos han acompañado, pues la verdad es que yo creo que han acertado y nosotros también, y en otro en yield, por incrementar esa yield de los 5 o 6% a los 8 o 9. No hemos comprado ningún hotel estabilizado que tenga unas rentas, y en esa parte el upgrade hemos acompañado, a pesar que tenemos dinero patrimonial y nuestros inversores quieren ir a los hoteles que ellos usan. Entonces, las primeras líneas, los 5 estrellas mejor que los 4 estrellas, y nosotros lo moderamos poniendo números que tengan sentido común a esa parte subjetiva de la decisión de inversión, ¿no? Lo que apuntas me viene muy bien para transicionar a la siguiente fase, que es el momento en el que estamos y como apuntabas, venimos de una primera etapa donde gran parte de la inversión ha venido acompañada de un reposicionamiento de los activos, de un CAPEX, de un cambio en la gestión en algunas veces. ¿Creéis que esta sigue siendo la vía para la generación de valor y el crecimiento en el momento actual? Yo sinceramente creo que depende del perfil de inversor, ¿no? Yo creo que al final el objetivo, el primer inversor que ha entrado, el que entró fundamentalmente era un inversor más oportunista, en un coste de capital muy alto, y evidentemente para llegar a satisfacer ese coste de capital tienes que identificar palancas de valor muy claras, ¿no? O porque compras muy barato, o porque compras distress, o porque hay una historia de transformación importante, ¿no? A medida que el sector va madurando, que vamos
quitándole, digamos, riesgos al sector, lo lógico es que vaya entrando un inversor con un coste de capital más bajo, un inversor de un perfil más largoplacista, ¿no? Y yo creo que es el ideal para todos, para acabar siendo capaces de convencer que esto sea un asset class estructural para estos inversores, ¿no? Y yo creo que ellos te tienen que entrar en un producto ya transformado, digamos, muy normalizado y con un horizonte razonablemente definido. Y a lo mejor esa gente te va a entrar a un, pues eso, a los 6%, a los 5%, que es muy distinto al capital que ha entrado pidiéndote 15 plus, ¿no? Y para el 15 plus, pues tienes que trabajarlo mucho y tienes que fundamentalmente crear el producto. Yo creo que no hay ahora operaciones de compra que te vayan a salir razonablemente un 15 plus si no tienes una transformación muy grande, ¿no? Yo pienso parecido, es decir, de alguna manera yo creo que al final, en términos de cómo rentabilizar un proyecto hotelero, evidentemente depende mucho de quién lo compre. Hay gente que, si eres un inversor patrimonialista, buscas una inversión a largo plazo, no te compliques mucho la vida, compra un buen hotel en una ciudad, fundamentalmente, con un buen alquiler, yo creo que es un buen negocio a medio o largo plazo. No creo que vaya a haber una condición de yields, por lo tanto, si lo que quieres venderlo al cabo de 4 o 5 años pensando que va a cambiar radicalmente el tema, es difícil. Tampoco te dediques a transformar el hotel, porque eso también tiene su injundia y no es fácil. Si eres un inversor que buscas rentabilidades algo más altas, pues hombre, yo creo que todavía en el mundo de la transformación hay grandísimas oportunidades. Es verdad que en nuestro caso particular las oportunidades las vemos en lugares muy turísticos y en primera línea de mar. Nosotros no vamos a comprar nada que no sea primera línea de mar, ni vamos a comprar nada que no sea en un sitio turístico con buenas conexiones aéreas. En esos sitios, hoteles relativamente grandes, la capacidad de invertir CAPEX y transformarlo, trayendo conceptos nuevos, operadores nuevos y acompañarlos en la transformación, yo creo que todavía hay mucho recorrido y hay una capacidad de creación de valor todavía muy importante en este país. Y en otros países, pero en este país yo creo que todavía queda mucho recorrido. En este momento, además de encontraros esa transición entre seguir apostando por el reposicionamiento de los activos y una gradual entrada de otro tipo de inversor más tranquilo a largo plazo, nos encontramos ante una situación es que algunos de nuestros mercados competidores que habían estado aletargados o dormidos por temas geopolíticos se han despertado y se han despertado con fuerza, ¿no? ¿Cómo veis a España como destino de inversión los inversores tanto españoles como extranjeros? O sea, ¿esta recuperación de destinos competidores ha aflojado un poco ese interés? ¿No? Yo creo que no, lo cual no quiere decir que no haya que ver con atención cómo se recuperan esos destinos. Yo creo que España tiene unas condiciones que le hacen ser líder, ¿no? Por muchísimas razones: seguridad, la gente simpática, sanidad, las conexiones, la tradición, la trayectoria que llevamos de muchos años. Es verdad que nos pueden robar algo de mercado, pero bueno, también, como decía al principio, estamos en un sector que tiene unas dinámicas de crecimiento grandes. Por lo tanto, el sumatorio debería ser siempre positivo, ¿no? Aunque vayamos perdiendo algo de capacidad por ahí. Lo cual no quita para que los hoteles, antes Simón Pedro decía, el hotel de la tercera línea que lleva desde los años 60 sin invertir, pues a lo mejor no puede entrar en el mercado, ¿no? Nosotros en eso, enlazando con la pregunta de antes, lo que sí tenemos claro es que no intentamos reposicionar los hoteles, queremos ser fiel a nuestro nicho de value for money, 3, 4 estrellas, hoteles dignos. Lo que sí que hacemos es actualizarlos y unificarlos de forma que el que está en un hotel nuestro, pues si está en otro, pues dice, estoy en un hotel Blue Sea porque los colores son los mismos, el servicio es el mismo, y eso pues lleva un pequeño CAPEX, o así, CAPEX tipo Blue Sea, CAPEX inteligente que decimos, ¿no? Pero no de reposicionamiento en nuestro caso, que tiene más riesgos.
Nosotros, yo pienso exactamente igual. Nosotros tenemos cerca de 4.000 millones de euros en hoteles, 18.000 habitaciones y no tenemos ningún mandato de no seguir comprando. Es decir, tenemos un pipeline muy activo, queremos seguir invirtiendo en España y vamos a seguir invirtiendo en las zonas turísticas, sin lugar a dudas. Creemos que el mundo inversor en general, una de las cosas que comentabas que han hecho los private equities y el mundo institucional por España es ponerlo en el mapa. Yo creo que a día de hoy hay mucho interés en el mundo institucional por comprar hoteles en España. Es francamente muy difícil comprar buenos hoteles en España. Hay grandes barreras de entrada. Que se oigan a Javier, es decir, que también, que la verdad es que se lucha cada operación muchísimo. A día de hoy, pues alguien tiene 500, 800 millones de euros y quiere invertir en hoteles en este país, en primera línea de mar, y os puedo asegurar que no es una tarea nada fácil, es tremendamente complejo, y hay mucho interés. Y también hay interés en invertir en plataformas. Yo creo que una de las cosas que hizo Hispania a través de Azora muy bien es que no solamente atrajo a los hedge funds, sino también atrajo a los long onlys, que es una cosa absolutamente demencial. Yo, cuando veo que un tío que es un long only que piensa en este país, en el mundo vacacional, que hace 10 años eso para ella como China, pues es una cosa impresionante. Y creo que todavía existe la posibilidad de crear alguna plataforma de inversión, cotizarla y encontrar mucho interés en el mercado, tarde o temprano. Ahora los mercados de capital están como están, pero tarde o temprano, para conseguir inversión institucional ya de otro perfil distinto al puro private equity y que entre en este país. Por lo tanto, yo sigo pensando que España es un país donde hay grandes oportunidades de inversión, ya está puesto en el mapa, habrá sus ciclos, sus momentos, pero todavía creo que se puede crear mucho valor, como decía antes. Bueno, por introducir algún matiz, nosotros estamos estructurando los activos que consideramos buenos a largo plazo, después de haberlos llevado en nuestra parte de valor añadido, lo estamos estructurando hacia Silicius, que es nuestra SOCIMI plan de pensiones a largo plazo, y estamos haciendo una ronda, ayudados por KPMG, hablando con fondos conservadores, que es lo que buscamos, para que nos acompañen. Y yo creo que hay muchísimo dinero y va a haber muchísimo dinero para este tipo de asset class. Si estuviéramos hablando de otros, hay algunas asset class que se ponen de moda, ahora está de moda logístico, residencias de tercera edad y la parte hotelera, y el dinero va a llegar si los precios son normales. Si nos creemos, como nos suele pasar el español, que somos mediterráneos, somos muy optimistas o muy pesimistas, que nuestros activos valen muchísimo, pues no venderemos un activo, pero si lo mantenemos en velocidad de crucero y en unos precios razonables, hay muchísimo dinero. Y además a esto, lo que más nos encontramos, que a nosotros nos encaja, gracias a bancos como CaixaBank que nos apoyan, hay muchísimo dinero para unas plataformas de financiación mezzanine que no han existido nunca en España y que a nosotros, pues oye, nos cuesta endeudarnos por mucho que la TIR se dispare el multiplicador a tipos de 12, 13, 10% cuando tenemos financiación bancaria barata. Pero ese dinero que está ahí es muy fácil y está buscando, muy fácil entrar y está buscando dónde ubicarlo, ¿no? Con gente local. Entonces, yo creo que el sector va a estar muy sano, hay una liquidez mundial, cuando hablas con Asia o asiáticos están muy interesados en el mercado vacacional en general, ya no vamos a ceñir solo al hotelero y si lo seguimos haciendo razonablemente bien, el destino que tenemos, yo qué sé, cuando yo veo datos, y ya digo, de esto desconozco mucho, todos los que están aquí saben más que yo, que el Caribe recibe 12, 13 billones de visitantes años y Baleares recibe unos 12 y Canarias unos 11, 12, yo creo que se dice todo, ¿no? España está en el punto de mira mundial y por eso nosotros, como patrimonialistas, hemos incluido en nuestro portfolio este tipo de activos por los bancos, por los hoteleros, por la tecnología, la capacidad de controlar, que antes no podíamos hacerlo, ¿no? Está claro. En la audiencia hay muchos gestores hoteleros que cuando buscáis un partner para invertir en un hotel, ¿qué buscáis en un gestor? ¿Buscáis marca? ¿Buscáis capacidad de distribución? ¿Qué cosas estáis buscando en un gestor hotelero para hacer un partnership con ellos y invertir en un hotel o en varios hoteles? Yo creo que cada hotel tiene una historia, ¿no? Y posiblemente no todos los hoteles pueden ser gestionados o es óptimo que lo gestione el mismo operador, sino que hay que encontrar ese alineamiento entre ese activo, esa ubicación y el operador. Yo creo que aquí la ventaja es que tenemos muchos operadores para elegir, ¿no? Y antes, en una discusión anterior, si España, de luego, no sé si globalmente no es líder en operadores hoteleros, pero en vacacional, sin ninguna duda, sí que es, ¿no?, el país líder y ha exportado muchísima tecnología al Caribe y al resto de Europa.
Entonces, aquí tienes muchas opciones para poder elegir, pero también son válidos los operadores medianos, los operadores pequeños, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estás buscando es creatividad, ideas, ¿no? Gente que te proponga cosas para hacer sobre el activo, que le vean también la historia de ese activo, y yo creo que acabas, ¿no?, invirtiendo en esa idea. Y a partir de ahí te tienes que asegurar que el que te la vende la va a poder desarrollar y ejecutar. Pero yo no iría con conceptos, ¿no?, preconcebidos de es que esto solo lo voy a hacer o con los muy grandes, o los voy a hacer con los que tienen las tarjetas de fidelización, o los voy a hacer con los que tengan la capacidad de distribución, porque al final hay que buscar esa coherencia entre la localización en la que estás y el activo que tienes entre manos, ¿no? Nosotros, a ver, hay una gran diferencia, entre el vacacional en España y el vacacional, yo diría, en Estados Unidos. Es verdad que en el Caribe hay 2 o 3 grandes operadores, y tú has hecho una gran operación últimamente, Javier, y estás con uno de los grandes operadores en el Caribe. Pero a excepción de In Resorts y algún Sunwin, lo cierto es que en España tenemos los mejores operadores vacacionales, yo diría, del mundo, desde mi punto de vista. Y dentro de los operadores en España hay mejores y peores, y hay algunos que hacen mejor las cosas y otros que hacen peor las cosas. Nosotros lo que buscamos básicamente es, uno, capacidad de gestión. Yo sé que es muy, muy obvio lo que digo, pero el equipo humano es muy relevante. ¿Quién dirige la compañía? ¿Qué filosofía tiene? ¿Qué tipo de mensajes lanza? ¿Qué cohesionado está el equipo? ¿Cómo funcionan los directores generales? Etcétera, etcétera, ¿no? Segundo que buscamos es capacidad de distribución. A día de hoy, yo creo que las grandes compañías hoteleras españolas han entendido que ya la turoperación es importante y sigue siendo y será siempre muy importante para todo, pero tienen que intentar, pues, buscar canales alternativos, están invirtiendo dinero y recursos en lo que es el negocio online, la estrategia digital. Yo creo que esto es tremendamente relevante. Y luego hay un tercer tema que para mí también es muy importante, que es que entienda el papel de los grandes inversores, porque al final ya no están solos, y por eso es clave intentar reducir al máximo lo que es el conflicto de intereses que puede tener. Somos propietarios los dos, por lo tanto, cuando se trata de llenar un hotel, o se trata de llevar un grupo, o se trata en un momento determinado, pues, de dirigir a una persona buena a un sitio u otro, pues los grandes inversores tenemos que tener la seguridad bueno, es decir, que no hay conflicto de interés y que se puede compaginar perfectamente el ser propietario, el ser gestor, el trabajar para un tercero y el trabajar para sus propios hoteles, ¿no? Y vemos sinceramente que esto es algo que se está trabajando mucho desde aquí, y esas son las cosas básicamente que buscamos en un operador hotelero. Juan Luis, bueno, es obvio. Yo con lo que han dicho invertiría. Sí. No se me ocurren más atributos a un equipo gestor y de los que habéis dicho los dos. O sea que comprado. Juan Antonio, ¿quieres añadir algo? Bueno, no puedo añadir mucho más a lo que habéis dicho. Está claro. Estamos en un momento de cambio político, ¿no? de cierta incertidumbre hasta que se vean, pues, un poco los pactos que van a venir, las elecciones locales y autonómicas. Desde el sector, los operadores, siempre hemos estado, pues, pidiendo, pues, apoyo, pues, en tanto la regulación de la tasa turística, en que se vaya más rápido con las licencias. ¿Hay algún factor que para vuestra labor como inversores es clave que encontremos ese apoyo desde las instituciones? Definitivamente. Sí. Y tiene que ser mucho más ágil el sector, ¿no? Yo creo, en particular, cuando hablamos de todo el tema de licencias, de regularizar activos, estar dispuestos a invertir, ¿no? Alejandro habla de 500 millones de euros de inversión. Es decir, los mecanismos, y aquí se produce muchas veces un mismatch, ¿no? Es decir, al final tienes organismos locales o ayuntamientos con capacidades muy limitadas tomando decisiones sobre proyectos de inversión muy grandes, que les excede sus, digamos, no sus competencias, excede sus capacidades, ¿no? Entonces es muy frustrante no poder ejecutar proyectos porque se dilatan mucho los tiempos para que obtengas licencia. Entonces, al final la inercia te va, lo empiezo sin licencia y eso no es... Pero además, a los inversores institucionales cuesta más todavía. Nos cuesta muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, al final
te limita mucho la capacidad de poder, digamos, emprender, generar oportunidades, generar mejoras, porque es verdad que todo el mundo coincide en que tenemos que mejorar, ¿no? Y tenemos que ir a por un turismo de mayor calidad, etcétera, y eso pasa generalmente por tener productos, digamos, mejor invertidos, ¿no? Entonces, para nosotros eso ha sido una de las mayores frustraciones y que hemos medido mal los tiempos, porque la lógica de negocio no va compasada con la lógica muchas veces de los ayuntamientos o de la gente que tiene que aprobar las cosas. Queremos ir muy rápido también siempre, ¿no? Pero si hay un marco regulatorio, yo creo que tendríamos que ir a un modelo más de autorregulación. Es decir, oiga, si yo actúo dentro del marco que hay, déjeme hacerlo, ¿no? Una especie de autodeclaración. Luego venga usted y verifique si no lo he hecho, me podrá sancionar, incluso podrá usted derribar. Pero el hecho que tengamos que demorar tanto las posibilidades, yo creo que eso es muy perjudicial para el sector. Si lo quieres hacer bien, si lo quieres hacer a las bravas, sí, pero eso va en contra de la inversión institucional. Sí, yo desde el punto de vista político, creo que os ha demostrado, ya que habéis puesto, Manuel ha puesto un gráfico que es muy claro. Empezamos la crisis con 50 y pico millones de visitantes, estamos en 83. Yo creo que el turismo en España y todo el sector ha hecho muchísimo para ser probablemente el primer país visitado, pese a los políticos. Dicho esto, y esto nos afecta a nosotros en todo, menos cuando hacemos locales, que son declaraciones responsables en general en España, que hay una dinámica muy buena para hacer la obra, ser responsable de lo que haces, arrancar y hasta ahí. Y nosotros, que actuamos con los grandes arrendatarios, sobre todo en retail, que es nuestro principal activo, pues no tenemos ningún problema. Cuando vamos a sitios con licencia le tenemos que dar la vuelta a la tortilla, desgraciadamente. Cuando compramos un inmueble que no tiene licencia, muchas veces es una oportunidad para nosotros más que un riesgo. En cambio, si me pongo desde el punto de vista de operación, por supuesto que los 18 meses que me he pasado con bomberos en el Teatro Albeniz, pues he perdido un montón de renta en esos 18 meses. Entonces, hay oportunidades también por esto y también hay riesgos. El problema que vemos nosotros en general y también la parte de promoción que tenemos, sobre todo en Costa, que también hacemos de lujo, es que no hay efectivos en los ayuntamientos para dar licencias. Ese es el principal problema. Ya no es un tema político, ¿no? En todos los casos yo creo que hay diferentes colores políticos, pero es que no hay efectivos. El otro día estábamos viendo una licencia, un tema que tenemos en Estepona, y el mismo que estaba mirando la licencia estaba aprobando una ventana protegida en el casco histórico de Estepona. No puede ser eso. Hay un problema de estructura que antes de la crisis sí que estaba, una dinámica tremenda para poder ir aprobando, haciendo licencias, y ahora no lo hay. Y entonces eso hace donde vayas que te quedas bloqueado, ¿no? Y en la parte hotelera pues es tremenda, porque estás perdiendo días de habitación vendibles, ¿no? Pero nosotros hemos dado la vuelta a la tortilla a estas circunstancias e intentamos que sea una oportunidad más que un riesgo, ¿no? Por ya digo, porque no nos fijamos en la TIR, nos fijamos en el capital gain, ¿no? En comprar bien. Yo creo que antes describíamos lo que pedimos a un equipo ejecutivo de un hotel en el que invertiríamos, pues yo creo que eso mismo, si lo tuviéramos de los supervisores, reguladores o políticos en general, pues la verdad que nos iría mejor. Y si a eso le unes la capacidad de pensar a largo plazo, que pedimos también a nuestros empresarios, pero que los políticos no pueden tener, porque desgraciadamente el sistema funciona con el regate en corto del voto de pasado mañana y la medida populista o del tipo que sea pensando en desde luego un escenario muy corto. Pues claro, eso es complicado que funcione. O sea que yo creo que lo mejor que pueden hacer es dejar al sector que trabaje tranquilo, en paz, con seguridad jurídica y con tranquilidad. Muy bien. Moviéndonos un poco del presente al futuro, ¿no? Comentaba antes Simón Pedro Barceló que este año está siendo un poquito más difícil que el anterior y un poco en este entorno que están costando un poquito más las cosas. ¿Qué estáis pidiendo a vuestros operadores y cómo les estáis ayudando? ¿Qué le estamos pidiendo? Sí. Aparte de que den los resultados, ¿no? Pero sigan a cuenta de resultados. No. Sí. A ver, yo creo que este año 19 es un año que en ciertos destinos pues hay más problemas que en otros. Hay ciertos destinos en Canarias, Fuerteventura, que está sufriendo más que otras islas. O sea, la realidad de la situación es que no todo
no todo va con crecimientos a doble dígito como otros años. Y sinceramente yo creo que con el nivel de ocupación que tenemos en términos generales, yo creo que va a costar mucho volver a lo que... Yo creo que este es un mercado muy maduro, donde vamos a seguir creciendo tarde o temprano, pero no a grandes doble dígitos como hacíamos anteriormente. Esta es mi opinión. Creo que hay una gran diferencia. Nosotros, sin ir más lejos, y creo que no voy a desvelar nada diciendo que los hoteles nuestros transformados, no los que se transformaron el año pasado, sino hace 2 años, están creciendo pues respecto al año pasado más del 15%. Los hoteles que no están transformados y están cansados, pues están en el -1, el -2%. Creo que hay una grandísima diferencia en la resistencia que tienen hoteles transformados, con nuevos conceptos y nuevas ideas, y los hoteles pendientes de transformación. Es una obviedad, pero no es tan sencillo entenderlo. Creo que a día de hoy es clave que entre los operadores y los inversores trabajemos conjuntamente para hacer un mejor producto, para venderlo mejor, y haciendo eso yo creo que todavía hay recorrido y vamos a ver sinceramente todavía crecimientos muy relevantes. Y esto es lo que estamos pidiendo a nuestros operadores a día de hoy fundamentalmente. Y ante los cambios que están habiendo en distribución, un mayor foco en sostenibilidad, temas más estructurales y no tanto para el año que viene, sino pensando en 4 o 5 años, ¿dónde le estáis pidiendo que pongan el foco? ¿O es algo que trabajáis conjuntamente? ¿Cómo lo hacéis? Vamos a ver, yo creo que es un proceso de... Si quieres pensar a medio plazo, tienes que pensar conjuntamente, ¿no? Porque al final es verdad que ahora las decisiones son todas más efímeras. Cuando haces un CAPEX, a lo mejor antes puedes asumir que el CAPEX te iba a durar 12 años, ahora tienes que asumir que el CAPEX te va a durar 7 años, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo todas esas transformaciones de los activos, tienes que estar muy atento a cómo anticipas que están viniendo las tendencias, y eso lo haces conjunto con el operador, ¿no? Entonces, los elementos que tú pones encima de la mesa, es decir, lo que hoy no es exigido del tema de sostenibilidad, ¿lo va a ser para el siguiente reposicionamiento del activo? Pues muy posiblemente sí, te lo va a exigir tanto el cliente como te lo va a exigir el inversor comprador final. Entonces, son factores que tienes que meter. Todos estamos viendo lo que está pasando en los modelos de distribución. ¿Son modelos de distribución sostenibles? Pues posiblemente dentro de 10 años habrá cambiado mucho la industria en cómo se distribuye frente a cómo se distribuía, ¿no?, hace 5. Eso tenemos que empezar a anticiparlo. Y la solución no es obvia, no solo es un tema de distribución y de potenciación canal directo, hay que buscar otras soluciones a esto. La especialización también, ¿no? Es decir, podemos ir a un modelo holístico donde el operador hace todo, o vamos a ir a un modelo donde todavía más especializado, sobre todo en los resorts grandes, donde vas a tener distintos proveedores dándote distintos servicios. Y todos esos son procesos en los que trabajas, ¿no?, mucho de la mano del operador. Y simplemente, antes apuntabas el ciclo, es verdad que con un ciclo bueno todo el mundo es bueno, ¿no? Yo creo que este momento del ciclo pues sí que va a dejar a alguno o alguna, digamos, más expuesto. Entonces yo creo que es un buen momento, yo creo que va a discriminar también para ver qué gente ha hecho o ha aprovechado estos años muy buenos de bonanza para realmente también invertir en su operadora, ¿no?, en su gestora. Nosotros, básicamente, hay 3 niveles de colaboración con los operadores. Uno que tiene que ver con las ventas. Este es uno de los países más turoperizados del mundo. Nosotros partíamos hace 4 años con casi el 95% de las ventas turoperizadas. A día de hoy tenemos menos del 50%. El trabajo que hemos hecho con el operador, evidentemente, junto con una vez transformado el activo yo no creo que el turoperador sea malo en absoluto, yo creo que es un partner muy relevante para este sector, pero creo que al final es un tema de distribuir el riesgo de manera distinta. Por ejemplo, a nivel de ventas hacemos muchas otras cosas con el operador, evidentemente, que tiene que ver desde categorización de habitaciones, de estrategia online, muchas cosas. Luego con los costes. Nosotros les exigimos, pues evidentemente, todo el tema de eficiencia energética, entender bien de qué manera se puede hacer eso, desde el punto de cluster management, hay mucho trabajo. Y luego hay un tercer tema que tiene que ver con las experiencias, o sea, que realmente sean más creativos en la manera de presentar las cosas en los hoteles, los shows, los entretenimientos, qué ocurre con el F&B,
B2B. O sea, nosotros hacemos también mucho trabajo y tenemos especialistas, evidentemente, tanto en revenue management o ventas desde el punto de coste, desde el punto de vista de experiencias, para conjuntamente con los operadores trabajar muy de cerca en mejorar cada una de las áreas, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho recorrido en mejora en todo el mundo, y nosotros estamos aprendiendo mucho de todos, porque hablamos con casi todos. Tenemos la posibilidad de que haya preguntas del público. Si alguien tiene alguna, podéis levantar la mano y se acercarán con el micrófono. Pero mientras tanto, sí me gustaría... Que hace un matiz a lo que habéis estado comentando. Para nosotros es esencial que los operadores estén en las dinámicas nuevas mundiales, porque estamos, como decía, es un pilar básico para nosotros la liquidez. La liquidez, estamos hablando de que nosotros gestionamos familias, 35 familias en nuestro entorno, algunas latinoamericanas, que van pasando a generaciones y los hermanos se pueden llevar estupendamente, pero a lo mejor ya los primos no tanto, ¿no? Entonces, tener liquidez es importante desde el punto de vista de las licencias correctas, no solo las licencias de los inmuebles, la licencia de los operadores, todos los temas medioambientales, todo el mundo mira a España desde fuera y lo que van a comprar van a pagar más si está todo impecable. Con lo cual, en esa parte nosotros somos muy estrictos en tenerlo todo absolutamente legal e ir con operadores que estén muy concienciados con todo lo que son consumos energéticos y tal, que lo piden. Lo mismo pasa en oficinas a nivel global, ¿no? Claro. Y en cuanto a planes de futuro, de forma no solo del sector, sino de cada una de vuestras casas, ¿es el momento de mirar fuera? ¿Es algo que os estáis planteando ya? Sí, vamos a ver, nosotros estamos ahora mismo con el proyecto de levantar otro fondo para volver a invertir en turismo. Vamos a invertir en turismo en Europa y vamos a invertir en vacacional en el Mediterráneo. Entonces nosotros vemos el Mediterráneo como un Mediterráneo europeo, ¿vale? Vemos el Mediterráneo como un destino único, con lo cual sí estamos activamente mirando oportunidades de inversión, pues en Portugal, que evidentemente no es el Mediterráneo, pero bueno, en Portugal, en Grecia, en Italia, en Croacia, en Eslovenia, estamos viendo oportunidades. En todo caso, España tiene que cubicar mucho dentro del proyecto porque es el mercado más grande, ¿no? Es el mercado de referencia. Y luego es verdad que nuestra experiencia fuera es limitada, pero también diría que desde el punto de vista de seguridad jurídica es de los mercados que más seguridad jurídica te ofrece a la hora de comprar cuando lo comparas con este peer group, ¿no? Entonces, idealmente para nosotros tendríamos que asignar una parte importante del fondo a invertir en España. Bueno, nosotros lo hemos hecho a la inversa. Empezamos en 2004 invirtiendo en Berlín, una ciudad que queríamos en el crecimiento. Invertimos también en residencia en alquiler. Con Ramada compramos un hotel en el centro de Berlín, lo vendimos después, nos fue muy bien. 2009, de la mano de Sabadell, fuimos a comprar el hotel Ava Queensgate en Londres. A la vuelta de 3 años lo vendimos muy bien. Y luego ya volvimos para acá y Javier lo ha dicho, es que el mercado es muy profesional aquí comparado con otros países. Hemos visto Venecia, un sitio que nos gusta, hemos visto Lisboa, hemos visto Atenas, pero no hemos llegado a cerrar el círculo en esa línea. Con lo cual, por ahora seguiremos pensando en España si hay oportunidades, y si no, nuestro dinero es muy infiel, por decirlo así, a la asset class. Si hay otra oportunidad en otro tipo de activo, ahí lo ponemos a rentar. Nosotros, aparte de seguir mirando en España, también estamos mirando cosas en el Mediterráneo, pues en Algarve o en la zona de las 3 o 4 principales islas griegas. También estamos mirando algo en el sur de Italia. Tenemos la verdad es que mucho interés también ahí. Creemos que se da una situación parecida a la española, básicamente con poco. La verdad es que si tú analizas el crecimiento de la oferta en Corfú, por ejemplo, en el Algarve es francamente cero, y hay muchos hoteles por transformar, hay una gran oportunidad en transformación. Por lo tanto, nosotros sí que seguimos mirando, y aparte acompañados de la mano de nuestros grandes partners. O sea, al final, una de las buenas cosas o de las grandes cosas que tiene el sector hotelero español es que los operadores hoteleros son internacionales, así como en oficinas o en logístico es más complicado. Aquí hablas con cualquier cadena importante vacacional y tiene presencia o tiene relaciones en todos los países que he mencionado anteriormente. Por lo tanto, ir con ellos de la mano es una cosa que estamos hablando con ellos de manera muy próxima, y por supuesto que tenemos muchísimo interés en seguir expandiendo, no solamente en España, sino en otras zonas del sur de Europa. Juan Luis, ¿planes de futuro? Nosotros, de momento, nuestro proyecto se circunscribe a España. O sea, creemos que en España se dan las dinámicas esas de fragmentación todavía
estamos analizando pequeñas cadenas de 3, 4, 5 hoteles que encajan con nuestra estrategia y que con un poquito de inversión del tipo que decía antes los podemos asimilar al concepto nuestro, ¿no? sin demasiada inversión en el CAPEX posterior. No quita para que dentro de un tiempo podamos pensar en extender a otros destinos cercanos, ¿no? Pero de momento yo creo que nuestra prioridad es España. Y lo que sí que estamos viendo es que nosotros somos fundamentalmente gestores. O sea, nosotros queremos una compañía de gestión que circunstancialmente las oportunidades que han aparecido de adquirir hoteles venían con la propiedad inmobiliaria, que digamos que es algo atípico. Lo lógico sería el tratar los dos negocios de manera diferente y eventualmente promoviendo estrategias diferentes para los dos, incluso promoviendo la venta de parte de nuestros activos inmobiliarios, que nos daría un impulso, porque al final, por mucho dinero que tengan los fondos, pues al final es finito, ¿no? También, y la manera de rotar capital para poder incrementar la gestión a base de movilizar propiedad inmobiliaria, pues yo creo que tiene todo el sentido, ¿no? Y estamos llegando a ese punto. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pues agradeceros de nuevo vuestra participación. Yo creo que ha sido muy interesante y queda claro que el interés de los fondos no es pasajero, que seguís teniéndolo no solo ahora, sino en el futuro. Así que muchísimas gracias y un placer. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Gracias. Gracias.